Muy buenas tardes, gracias por este reencuentro de cada semana aquí en Canal Metro, en este espacio de información y reflexión que con Fanny Vega hemos llamado Política, Producción y Trabajo. Y ojalá que en esta fecha también usted pueda utilizar el espacio para que la reflexión le llegue a alguno de los temas más importantes que se están tratando por estas semanas. Y temas que son importantes para nuestra memoria, sobre todo. Sí, partiendo por ejemplo de esta mañana, en la que, no sé si te pasó a vos, Fanny, pero a mí me pasó que me despierto, lo primero que hago es colocar las radios, el canal de televisión, buscar noticias, a ver qué está pasando, qué me perdí mientras dormía. Y encontré que parecíamos una cadena holandesa de información. Curioso, pero finalmente era eso. Y esto no tiene que ver con nada peyorativo hacia lo que significa el pueblo de Holanda. Significa que a veces, como periodistas, tenemos el foco puesto en el lugar equivocado. Tenemos muchas cosas de que hablar aquí entre nosotros. Y está bien que hablemos en un tono más alto, más bajo, pero está bien que ejerzamos la democracia que estamos disfrutando después de 30 años de democracia ininterrumpida. Y esta democracia, por ejemplo, tiene algunos precursores. Precursores históricos y heroicos. Hoy, que es 30 de abril, se cumplen 36 años de la primera vez en que las madres de Plaza de Mayo empezaron a caminar alrededor de la plaza, alrededor de la fuente, alrededor de la pirámide, porque en ese momento las madres no sabían a dónde ir a preguntar dónde estaban sus hijos. Entonces quedaban en la plaza porque no las dejaban estar en ningún otro lugar. Pero venía la policía, la autoridad de la fuerza dictatorial en ese momento, y les decían circulen, circulen. Entonces las madres, como defensa, tuvieron que levantarse de las bancas de Plaza de Mayo y empezar a caminar alrededor de la pirámide. Sin proponérselo, estaban creando un símbolo en el que nuestros muertos, nuestros compañeros, nuestros desaparecidos, que pudieron estar equivocados o no, pero que son los hombres que sembraron, hombres, mujeres, jóvenes, sobre todo jóvenes, que sembraron la dignidad de una democracia que pretendía renovarse. Y como pretendía renovarse, sufrió un golpe sangriento en el 76. Las madres fueron quienes rescataron con la fuerza de sus pañuelos ese concepto de la democracia, en el que, sobre todo, la estabilidad de un país se basa sobre la existencia de los derechos individuales y de los derechos sociales, cosas que estamos intentando todavía consolidar y que parece que algunos difícilmente lo entiendan o que les cuesta entenderlo, por lo menos. A lo mejor reuniendo estas fechas, 30 de abril hoy, 1 de mayo mañana, podamos hacer un raconto, hacer un ejercicio de reflexión para pensar qué es lo que hemos logrado en estos 36 años de la primera vuelta de las madres alrededor de la Plaza de Mayo y en estos 30 años de democracia en los que el 1 de mayo tiene una significación distinta. Por lo pronto, no es una fecha que uno pueda celebrar en forma clandestina como sucedió durante muchos años de dictadura en Argentina. Estas son las cosas, algunas solamente, de las que creemos que podemos reflexionar juntos aquí en Política, Producción y Trabajo. Entidad Binacional Yacyretá, generando futuro. Servicios Regionales del Sur, Sociedad Anónima. Trabajamos integrando comunidad y empresas. Y como hablamos siempre de política, producción y trabajo, vamos a tratar de analizar un aspecto que es novedoso en las prácticas empresarias, la responsabilidad social. Algunas empresas todavía se resisten, de algún modo, al ejercicio de la responsabilidad social porque o no lo entienden o no saben que lo están haciendo en la práctica
sin una metodología, sin una orientación estratégica desde el interés de la empresa. Por esto es que, Fanny, hemos invitado a Alessandra Minichelli, que es una experta en responsabilidad social, es presidenta de la Fundación Observatorio de Responsabilidad Social Empresaria. Gracias por estar aquí, Alessandra. No, gracias a ustedes por invitarme. Para acercar las empresas a la comunidad, como también es nuestro eslogan permanente. Sí, en realidad para convertir a las empresas en más humanas o para mirar a la responsabilidad o a la economía con rostro humano, que es uno de los planteos que nosotros hacemos. Yo cuando empecé a trabajar antes de la fundación creando FONRES, era con la idea de que ya la responsabilidad social era un tema que estaba internalizado en el país como estaba replicándose en el mundo, que las empresas estaban siendo un poco impulsadas por los consumidores a ser responsables o a estar comprometidas con su lugar. Y pensé que mi tarea era, yo vengo de la auditoría, auditar los proyectos de responsabilidad social de las empresas y monitorearlos y poder acompañarlos en el reporte. Y a poco de iniciar esto, año 2007, me doy cuenta que solo las multinacionales tenían incorporados por obligación de sus casas matrices, hacer algo que tuviera que ver con la responsabilidad social. Y por cierto, lo que traían como programas de responsabilidad social a nuestro país no tenía absolutamente nada que ver con la realidad y con la idiosincrasia de nuestro país. Así que lo que sí puedo decir es que desde el 2007 en adelante nos hemos dado un trabajo de construcción del concepto de responsabilidad social, un poco al modo nuestro, al modo de nuestro país y al modo de nuestras empresas. Un poco apuntalando lo que estás diciendo, hubo empresas en Argentina, hay empresas en Argentina que vienen a hacer responsabilidad social apoyándose en lo que se llaman los principios del Ecuador, sí, que son una serie de puntos, de principios, de parámetros en las relaciones entre las empresas y la sociedad, pero el cumplimiento de esto tiene el objetivo de obtener financiamiento, sí, más que generar verdaderas acciones de responsabilidad social, es obtener financiamiento en base al cumplimiento tal vez superficial de algunos de esos puntos. Sí, y incluso yo te diría más, los principios de Ecuador serían como la forma de hacer responsabilidad social para las entidades financieras, que todavía nuestro país está un poco lejos de llegar a eso. Hoy las entidades financieras están empezando a construir como un camino solidario desde otro lugar, con lo cual deberían empezar a orientarse en los principios de Ecuador para hacer la responsabilidad social que le corresponde a la entidad financiera. El resto de las empresas se agrupan en los que se llaman principios del Pacto Global o los principios del milenio, que tienen que ver con erradicar la pobreza extrema, con igualdad de género, con principios por ahí que aisladamente algunas empresas buscan cumplirla en su ámbito. Lo importante en el tema de la responsabilidad social de las empresas es tener conciencia de dos cosas. Primero, que hay un ámbito interno para desarrollar la responsabilidad social vinculada a su propio personal, y después que hay un ámbito interno que importa y mucho dónde está radicada la empresa, cuál es su entorno y cuál es su actividad. Porque de hecho hay en nuestro país muchas empresas que son naturalmente empresas contaminantes en la forma de producción de bienes que tienen. Entonces lo que deben reconocer es que por ser contaminantes tienen obligaciones legales que cumplir y de remediar que no son de responsabilidad social, y que la responsabilidad social es el plus del deber ser en esta temática. Esto es un tema muy importante para cualquier comunidad, sobre todo porque las empresas que dan trabajo, a veces la propia comunidad no termina callándose de ciertas circunstancias que por ahí los perjudican y perjudican el medio ambiente, que es uno de los temas más importantes de la responsabilidad social, ¿no? Exacto. Por eso yo creo también que este impulso o este empoderamiento de las comunidades para con las empresas, esto de exigirles que sean responsables, de exigirles que se comprometan, que va mucho más allá, por supuesto, de la parte interesada, que es el propio personal, que obviamente como trabaja en esas empresas tiene otra pertenencia y tiene otras obligaciones, un poco lo que decís vos, y otro compromiso es importante. Hoy las sociedades les están demandando a las empresas que en el entorno en el que desarrollan su actividad tienen que procurar mejorar las condiciones de vida, mejorar las condiciones de salubridad del lugar, hacer empresas sustentables desde lo ambiental y desde lo social. Alessandra Minichelli, y hay
algún ejemplo en la Argentina que pueda mostrarse así ante la sociedad argentina o ante el mundo, diciendo aquí se ejerce una verdadera responsabilidad social? Hay en este momento algunas empresas argentinas que están empezando a recorrer el camino de la responsabilidad social. Lo que nosotros sí estamos viendo es que hay que llamar a las cosas por su nombre, porque hay empresas que hacen solo filantropía, que hacen donaciones al entorno y lo llaman responsabilidad social. Nosotros creemos que si bien no hay enfoques excluyentes en la temática de la responsabilidad social, sí hay como que sincerar lo que uno está haciendo y exponerlo de alguna forma o en los balances o en los reportes. Si la empresa hace solo filantropía porque dona, porque acompaña fundaciones, porque acompaña clubes, etcétera, debe llamarlo de esa forma. Eso es filantropía. Si la empresa se compromete con acciones responsables porque evalúa el impacto del programa o de la problemática que identificó, si efectivamente le interesa saber si contribuyó a resolver un problema, está en el camino de la responsabilidad social. Hoy por hoy nosotros insistimos bastante en que hay un esquema de decisiones que pasa primero por lo estratégico, que es la decisión de hacer responsabilidad social, después lo metodológico, que es cómo lo hacen, y por último lo presupuestario, porque no se puede hacer responsabilidad social sin aplicarle recursos económicos. ¿Y las empresas cómo toman la responsabilidad social? ¿Lo toman como una oportunidad para establecer un mejor vínculo con la sociedad o lo toman como una inversión necesaria o inevitable o peor aún, como si fuera un gasto? En realidad las empresas todavía no lo reconocen como una inversión social porque todavía no tienen perfectamente claro cómo es esto de la rentabilidad que genera ser socialmente responsable. Todavía no advierten 100% que efectivamente ser socialmente responsable significa que el consumidor los elija, significa que la comunidad apueste a ellos, significa que tienen otro involucramiento y entonces las prefieren a otras. O sea, esto de que el impacto positivo de hacer responsabilidad social se ve reflejado en la contabilidad financiera, todavía no es algo que lo tengan claro. Como tampoco tienen 100% claro si esto es solo parte de una estrategia de marketing o tiene que incorporarse a la metodología de trabajo de la empresa. Porque digámoslo en estos términos, responsabilidad social no es publicidad. No es publicidad y aparte porque lo divorcian. Algunas empresas que están empezando a construir el camino de la responsabilidad social generan un área de responsabilidad social y generalmente ponen al frente a alguien de recursos humanos o a alguien de marketing, confundiendo realmente lo conceptual, cuando la responsabilidad social debe atravesar horizontalmente a toda la organización. El objetivo es que todos sepan que es una empresa socialmente responsable a la hora de producir bienes o de prestar servicios. Ahora, porque de eso depende nuestra calidad de vida. La prioridad siempre de las empresas es la rentabilidad y entonces al no tener incorporado que el concepto de responsabilidad social también es una renta o un valor agregado, esto me parece que es una distancia bastante grande y que todavía las empresas argentinas mayoritariamente no lo están incorporando. No, e incluso lo que no tienen incorporado es cómo empezar a construir este camino, porque lo que dicen generalmente es, decime qué puedo hacer. Y en realidad no es un decime qué puedo hacer o no es un invento la responsabilidad social del creativo que tengan en el área de responsabilidad social. La responsabilidad social es un diálogo. En realidad ellos tienen que poder identificar quiénes son sus grupos de interés, dónde impacta la actividad de la empresa y cómo funciona lo que nosotros llamamos el ecosistema de responsabilidad social. ¿Quién es el gobierno local? ¿Quiénes son las otras empresas? ¿Quiénes son los sindicatos? ¿Quiénes son las cooperativas? ¿Quiénes son los ciudadanos de ese lugar? Como para ver efectivamente qué necesidades tienen, dónde, más allá del reconocimiento que hace la empresa del impacto negativo de su accionar en la comunidad, tienen que ver cómo los ven los otros, estos que conforman el ecosistema. Y a partir de ahí, identificado que fuera el problema sobre el que trabajar en responsabilidad social, todos tienen que estar de acuerdo. Por eso nosotros hablamos de un diálogo. Y estar de acuerdo significa, este es el capital social con el que tengo que trabajar la temática de la responsabilidad social. Desarrollo esta acción de responsabilidad social con miras a atender esta problemática e impactar positivamente de esta forma. Y lo siguiente que hay que hacer es evaluar si en ese camino y en el desarrollo de esa acción cambié esa condición negativa, que evalué con este entorno
que debo atender necesariamente para amigarme, para incorporarme, para reconocer a mi entorno, para ser uno más, que es lo que pasa muchas veces con las empresas, ¿no? Hay un dicho que dice que no puede haber guetos de bienestar en entornos de miseria, y esta es una realidad que pasa a lo largo de nuestro país. Hay muchas empresas asentadas en lugares donde alrededor hay villas miserias, alrededor hay gente en condiciones de vida muy precaria, y entonces me parece que la responsabilidad social pasa por ese reconocimiento, por ver quién tengo a mi alrededor y cómo me vinculo con ellos. Bueno, muy interesante todos los temas. Y a propósito de esto, también yo creo que quienes están inspirando este libro, que le vamos a dejar a Alessandra, que es Yahweh Huarpe, hijo del hombre del desierto, que es el libro que escribió Ricardo Sarmiento, que va a ser presentado este próximo sábado 20, el próximo sábado a las 20 en la Feria del Libro. Muy interesante. Es un libro que también habla de esos hombres, los huarpes, que le dejaron mucho a los mendocinos, sobre todo. El sistema de riego artificial que tiene hoy Mendoza para la vitivinicultura, para la horticultura, todo ese sistema es anterior a la ingeniería hidráulica de los incas, es anterior a la llegada de los españoles, y realmente es un ejemplo de una cultura olvidada que bien deberían tener en cuenta inclusive las empresas para poder relacionarse con los pueblos respetando la cultura de cada localidad. Comprometerse con el entorno, de eso se trata. Bueno, lo voy a leer, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Alessandra Minicelli, y vamos a una breve pausa y seguimos en Política, Producción y Trabajo. Entidad Binacional Yacyretá, generando futuro. Servicios Regionales del Sur, Sociedad Anónima. Trabajamos integrando comunidad y empresas. Y bueno, sucede siempre que cuando se habla del trabajo se dice si hay más, si hay menos empleo, si hay mejor salario o si el salario se deteriora con el paso del tiempo. Lo que no se aborda con detenimiento es dónde elegiría usted, dónde elegiría yo, dónde elegiría cada uno de nuestros compatriotas, cada uno de los argentinos, dónde querría trabajar, dónde nos gustaría trabajar, Fanny. Bueno, esto es algo ideal para cada uno y nosotros no siempre tenemos la oportunidad de que nos consulten dónde querríamos trabajar. La mayoría de los argentinos, cuando en algún momento hemos perdido el trabajo, hemos optado por lo que se nos presentó a nuestro paso. Y después probablemente hicimos la mejor opción. Gracias a Dios y gracias a el trabajo que han tenido todos los argentinos en los últimos años al menos, hemos tenido la oportunidad de ir eligiendo entre distintos trabajos, ¿no? Pero también, de algún modo, el estudio de las ciencias sociales del comportamiento de la sociedad permite que existan, por ejemplo, consultores, empresas, como Randstad, en este caso, que está representada acá por Alejandro Ferrazolo, y que de algún modo ha respondido en estos últimos tiempos a esta pregunta: ¿dónde prefiere trabajar un argentino? ¿Cuál es la empresa que elige el argentino como empresa ideal para ir a buscar trabajo? Bien, bueno, muchas gracias por la invitación, buenas tardes. La respuesta es sencilla en este momento, gracias a la encuesta Randstad Award. Digamos, la empresa más elegida fue una automotriz. Pero antes de abordar eso, quisiera contar un poco el marco de esta encuesta. ¿Sí? Es la primera vez que se hace en Argentina, esta encuesta se hace en 16 países, y se le pregunta a 7.000 personas de ambos sexos, diferentes niveles de edad, todos los niveles educativos y todas las regiones del país, acerca de esto que vos comentabas, ¿no? ¿Cuál es la empresa donde quisiera trabajar? Y se encuesta sobre las 150 empresas más grandes del país. O sea, se le mostró a 7.000 personas las 150 empresas más grandes del país y esta gente eligió dónde quisiera trabajar. Esto nos permitió conocer por primera vez lo que tiene que ver con branding de empresa, o sea, la marca de una empresa como empleador, que eso hasta ahora no había sido indagado. Sí, es novedoso. ¿Y cuál es el resultado de esto?
Bueno, en primer lugar tenemos dos automotrices que son Mercedes-Benz y Volkswagen, y una empresa de tecnología y servicios que es el caso de IBM. ¿Sí? La empresa más votada fue Mercedes-Benz. Estamos hablando de empresas que son multinacionales. Multinacionales en este caso. Y entre las empresas argentinas, ¿cuál fue el foco de los interesados? Bueno, es interesante esto también. Nosotros hemos hecho, esta encuesta abarca dos áreas, ¿no? Que es la empresa más votada a nivel absoluto, o sea, todas las personas encuestadas, ¿cuál fue la más votada? Y después de las empresas que yo conozco como empleador, ¿cuál es la más votada? Digamos, sería en el caso el valor absoluto y el valor relativo. De las que me conocen, ¿cuántas me eligen para trabajar? El premio nuestro fue sobre esas. De las que me conocen, ¿cuáles me eligen para trabajar? Pero en el absoluto, en la que tuvo más votos, fue justamente YPF, ¿sí? Una empresa nacional que ha pasado por muchísimos procesos en los últimos años, que ha pasado del Estado, manos privadas, conflictos, este tema de buscar inversores y más, pero sin embargo ha sido la empresa más votada a nivel absoluto. ¿Eso puede interpretarse como una aceptación social a los cambios que se han producido históricamente? Muy probablemente sí. En lo que tiene que ver con la marca de empresa intervienen muchos factores, ¿no? Hace un rato estaban hablando del caso de la coronación del rey y demás. Digo, hay factores que tienen que ver culturales principalmente, sí, pero digo, hay factores de marca de producto, del éxito que tiene o no una empresa. En el caso de las automotrices, por ejemplo, los hombres votaron todas automotrices, o sea, las 3 ganadoras en el caso de varones fueron automotrices, ¿sí? En los hombres todavía rige aquello de soy de tal marca o soy de la otra, y no se mezclan los tantos. Y es muy importante para los hombres en Argentina la industria automotriz. De hecho, la industria automotriz genera muchísimo empleo, no solamente como terminal automotriz, sino todas las empresas subsidiarias, ¿no? En todas las regiones las empresas automotrices tuvieron un peso muy fuerte. Mismo ocurre con el caso de los laboratorios. El caso de IBM es muy interesante porque, si bien no ganó en el valor absoluto, o sea, no es una de las empresas más reconocidas, sí obtuvo muchísimos votos. O sea, la gente que conoce IBM elige IBM para trabajar y le ganó a empresas muy grandes, como Arcor y demás, que figuran entre las empresas más votadas, pero no en esto relativo, ¿no? De las empresas que me conocen, ¿cuántas me eligen para trabajar? ¿Y en las encuestas surge algún dato relativo a la responsabilidad social? Sí, aparecen varios factores. En primer lugar, que 1 de cada 5 personas que eligen un nuevo puesto de trabajo eligen dentro de sus factores más importantes la responsabilidad social y el cuidado del medio ambiente, lo cual no es poco, ¿sí? ¿Eso como prioridad por encima del salario? O del No, o sea, el salario social aparece como el principal factor, pero cuando identificamos cuáles fueron los 5 principales factores, digamos, hemos agrupado esto y el 18%, o casi el 20% de la gente eligió el cuidado del medio ambiente y la responsabilidad social como factor a la hora de elegir un nuevo empleo. En ese punto en particular se dio también que los hombres eligieron más este factor de responsabilidad social que las mujeres, y los hombres de más de 40 años también eligieron más que los hombres más jóvenes, lo cual nos llamó la atención porque uno tiende a pensar que la gente más joven está más consciente de estos factores medioambientales y de responsabilidad social. Sin embargo, en la encuesta dio que los hombres mayores de 40 fueron los que más tomarían una decisión de cambiar de empleo en función a la responsabilidad social de una compañía y al daño o no del medio ambiente, no al cuidado del medio ambiente. Bien, muy interesante. Y en cuanto a la necesidad que tiene la gente de trabajar, hoy en día, ¿ustedes detectan que realmente hay preocupación, que la gente está tranquila? ¿Cómo alcanzaron a observar? Hay otra encuesta que hacemos, que la hacemos trimestralmente, que tiene que ver justamente con esto que vos estás planteando, o sea, cuáles son las expectativas de empleo. Ahí lo que analizamos son 3 factores: el miedo a perder el trabajo, la búsqueda activa de empleo y la expectativa que tiene la persona que si se queda hoy sin trabajo encontraría en los próximos 2 meses trabajo. Esos son los 3 factores que se analizan. En ese caso, Argentina rankea entre los países con mayor empleabilidad del mundo. Siempre está entre los 5 o 6, de toda la encuesta que nosotros hacemos, entre los 5 o 6 países donde mayor facilidad, si se quiere, de encontrar trabajo. Eso se mantiene en el tiempo. Sí, en los últimos 5 años se ha mantenido más o menos constante, ha bajado, ¿sí? Argentina estuvo en el top 3 durante mucho tiempo. En este momento estamos superados por India, por México, por ejemplo, y México era un país que estaba por debajo nuestro históricamente, pero sí, en cuanto a la expectativa, estamos mejor posicionados que Brasil, por ejemplo, ¿sí? O sea, en esta encuesta
el argentino tiene mejores expectativas de trabajo que el brasilero, por ejemplo, para compararlo con un país de la región, importante, por supuesto. Y si nos focalizamos en el salario como un valor apetecible Sí. para el trabajador, ¿qué es lo que busca el trabajador argentino? Busca dos cosas. Equidad salarial, ¿sí? O sea, que en la compañía se pague adecuadamente en función del esfuerzo que uno hace, eso es uno de los factores que aparece. Y otro factor que aparece también es la preocupación de la mujer por ganar lo mismo que el hombre. Estos son dos factores, digamos, más allá de que el salario sea competitivo en el mercado, como dos factores que hacen que una persona tome la decisión o no de quedarse o de cambiar de compañía. La equidad salarial es un factor interesante también, ¿no?, para analizar. Hay empresas que consideran que los salarios que paga la compañía son buenos, pero no son parejos o no hay equidad interna dentro de la organización, ¿no?, como un factor menor. Un factor que las compañías obviamente tienen que poner foco también. ¿Y qué es lo que más critica el trabajador argentino de las empresas? Básicamente la relación con los jefes y el liderazgo aparece como un factor importante, o sea, si los líderes son realmente ejemplo de esfuerzo, de trabajo y demás, que el foco, le diría, estaría más en eso, en lo que tiene que ver con el liderazgo, ¿no? Pero que creo que es una crítica en general que hoy podemos encontrar tanto en la política, en los sindicatos. Creo que en casi todos los rubros donde uno puede analizar, el liderazgo es un punto cuestionado. Bueno, ha sido una buena forma de ilustrarnos sobre un aspecto distinto de analizar el trabajo y la calidad del trabajo en la Argentina. Bueno, muchas gracias. Despedimos a Alejandro Ferrazuolo con este libro y una invitación para el próximo día viernes, el día sábado, 7 de mayo a las 4 de mayo a las 20 horas. En la Feria del Libro, donde se va a presentar el libro de Ricardo Sarmiento, Yahweh Huarpe, Memorias del Hombre del Desierto. Bueno, muchas gracias, muy interesante. No sé si esto tiene también que ver con, en el resto de América Latina, por ejemplo, la diversidad étnica de América Latina, ¿tiene que ver también con las expectativas laborales en las empresas? Sí. Cuando hablaba al principio acerca de lo cultural, tiene que ver todo, y tiene que ver con la influencia de todos los factores. Las empresas argentinas, por ejemplo, están bien posicionadas dentro de lo que es el grupo de empresas. Si bien no fueron las ganadoras, nos encontramos con un montón de marcas tradicionales de todo el país, digo, las empresas lácteas, y todo esto tiene que ver también con nuestra cultura, tiene que ver con nuestra forma de ver el mundo. Cuando uno compara esto con, por ejemplo, otras encuestas que se hacen en otros países, también encuentra esto, ¿no? Este factor cultural y social presente en la elección de la gente a la hora de encontrar un trabajo. Alejandro Ferrazuolo, muchísimas gracias por venir y aquí contarnos esta tarea tan interesante de investigación sociológica de Randstad en Argentina. Ojalá tengamos mayores trabajos de estos, porque es una forma de entender cómo está el mercado del trabajo en Argentina, si es que lo podemos tomar como un mercado, pero también es una forma de entender cómo la política siempre tiene el protagonismo para orientar la producción y sostener el trabajo de cada uno de nosotros. Nos encontramos la semana próxima aquí en Canal Metro.